Ya comienza Hágase la Luz, donde descubriremos cómo Chile enfrenta los desafíos energéticos del mañana. Conversaremos con pioneros y líderes de la industria que están trabajando en soluciones innovadoras para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética. Abrimos un nuevo capítulo de Hágase la Luz, capítulo 229 de este martes 31 de marzo. Arrancamos ya en la temporada de otoño y me acompaña una nueva figura, una nueva entrevistadora que se suma a Hágase la Luz durante este periodo. Así que un gusto saludar a Marta, bienvenida al Hágase la Luz. Y cuéntanos de qué vamos a hablar en el programa del día de hoy. Daniel, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Y a todos nuestros oyentes. Pues hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, porque además vamos a hablar de un tema que es muy importante en Chile. Vamos a hablar de cobre, vamos a hablar de minería, pero sobre todo vamos a hablar con un personaje que no solamente es en sí mismo un gran estadista, con una mentalidad de empresario capaz de gestionar grandes organizaciones, estando hoy día al frente, presidiendo el directorio de Codelco. Se trata de Máximo Pacheco, una persona que también en Chile ha ostentado la responsabilidad del Ministerio de Energía, un enamorado de Chile, una persona con un gran servicio, una vocación tremenda de servicio público, y creo que va a ser muy interesante la conversación que tendremos con él. Daniel. Así es, hoy no solamente hablaremos de minería, sino que hablaremos del motor que define el futuro climático del planeta con mucha o alta probabilidad. Chile, como país minero, se encuentra en una encrucijada histórica. El mundo clama por una transición que sea más verde, y esa transición es imposible que ocurra sin los minerales que yacen bajo nuestro suelo, bajo nuestro territorio. Así que nuestro invitado es una voz autorizada para esta temática, ha sido arquitecto de realidades, ha empujado, ha impulsado, se la ha jugado por transformaciones importantes durante su trayectoria profesional, no solamente en el ámbito privado, sino que también en el sector público. Un ferviente creyente de que el Estado no debe ser un espectador, sino un protagonista. Así que esa es la promesa, esa es la temática de la Hágase la Luz del día de hoy. Y antes arrancamos con música, arrancamos con un tema de comienzo de los 90, del álbum Ten de Pearl Jam. Así que vamos a esa década con un tema rockero como es Even Flow, y volvemos con el invitado del día de hoy.
Ya estamos de vuelta luego de haber escuchado Pearl Jam y como pueden ver en pantalla tenemos al invitado del día de hoy, Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco. Bienvenido Máximo, hágase la luz, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto ver a Marta y a Daniel nuevamente. El gusto es nuestro, Máximo, y para nuestra audiencia que de ser muy conocedora de la trayectoria de Máximo, igual hacemos y cumplimos el rito de presentar quién es Máximo Pacheco. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Su trayectoria ha sido un puente entre la alta dirección de empresas globales y una también carrera en el servicio público. Fue una especie de arquitecto de la revolución energética chilena en términos del despliegue de la energía renovable, cuando fue ministro de Energía entre el año 2014 y el año 2016, sentando las bases de lo que ha sido la transformación de la matriz eléctrica desde ese entonces. Tras una destacada carrera profesional del sector industrial, donde llegó a ser vicepresidente ejecutivo de International Paper en Europa, regresó al Estado para asumir la presidencia hoy, cargo que ejerce del directorio de Codelco. Desde esta posición enfrenta hoy diversos retos, como el producir cobre en un mundo que necesita o que demanda este mineral para la electromovilidad bajo estándares de sostenibilidad, eficiencia hídrica y descarbonización, del cual no existe precedente, y vaya que es un reto, una tarea titánica. Así que ese es nuestro invitado para el día de hoy y le paso la palabra a Marta para que arranquemos con la conversación con nuestro invitado. Muchas gracias, Daniel, y bienvenido, Máximo, a este espacio de Hágase la Luz. Un honor y un placer tenerte para esta tertulia. Yo quería empezar preguntándote, Máximo, habiendo liderado la cartera de energía y
hoy presidiendo el directorio de Codelco, en tu foro interno, ¿tú te sientes más un hombre de la energía que busca minerales o un minero que entiende que sin energía no hay futuro? Pucha, es una pregunta tan difícil como cuando alguna de mis 4 hijas me dice cuál es la preferida. ¿Ah? Pero no voy a eludir la respuesta. Yo me siento de verdad un chileno de corazón minero. Yo llegué a Codelco el año 1990, yo nací el año 53, de manera que llegué muy joven a la responsabilidad de ser vicepresidente ejecutivo de operaciones de Codelco. Y Codelco me atrapó. Codelco me enseñó de minería. Yo no soy ingeniero de mina. Yo no pasé por la escuela de ingeniería de mina de ninguna universidad, pero yo pasé y hice mi doctorado en Codelco. Por lo tanto, esto me marcó mucho. Entonces me siento muy de corazón minero. Pero no puedo negarte que me siento un hombre lleno de energía. Qué bueno. Mucha gente me enseñara eso, porque he tenido una vida en que la energía me ha acompañado y yo creo que ha sido una manera también tener a mi padre, un hombre muy lleno de energía, y a mi madre, una mujeraza, 10 hijos. Hay que tener mucha energía para tener 10 hijos, especialmente en esa época donde había poco apoyo, digamos. ¿No? Pero creo que respondiendo a tu pregunta, corazón minero y lleno de energía. Muy bien. Muy bien. Máximo, te ha pasado por el mundo privado, internacional. International Paper siempre es una marca que está en su trayectoria. Y el servicio público también. Y ahora la gran minería, en una gran compañía estatal que es de reconocimiento de marcas de clase mundial. Entonces, de todas estas etapas, preguntarte cuál ha sido el aprendizaje más duro que aplica hoy para movilizar a una organización tan importante y compleja como es Codelco. Lo primero, lo acabas de señalar tú, Daniel, la complejidad. La complejidad es algo distintivo del mundo de hoy. Y el mundo está cada día más complejo. A mí me irrita esa gente que simplifica las cosas para decir esto se arregla así, o se arregla así. El mundo parece que ya aprendió que nada se resuelve así con de una sola bala o de claro, una sola varita mágica. Entonces he aprendido en Codelco todos los días la complejidad de la complejidad. Codelco es el productor de cobre número 1 del mundo. Codelco es una empresa que tiene 54 años y ha venido en su posición de liderazgo desde hace 54 años. Codelco es de lejos la empresa más importante y de mayor impacto en Chile. Ninguna otra empresa tiene más impacto en la economía y en nuestra geografía y hoy día en nuestro país, que es Codelco. Me encanta cuando nuestros trabajadores terminan un turno y dicen con nuestro trabajo hoy construimos una escuela. O cuando los trabajadores dicen con el trabajo de esta semana construimos un hospital. El Estado de Chile recibió 160.000 millones de dólares de Codelco en estos 54 años. Por eso se le ha llamado el sueldo de Chile, por eso se le ha llamado la viga maestra, porque Chile sería otro país sin Codelco, por el aporte que ha hecho. Entonces, al manejar esta empresa, que es muy grande en un país pequeño, es muy complejo porque tiene alto impacto, alta visibilidad, alto escrutinio público. Cada cosa que hacemos estamos sometidos al escrutinio público. Y claro, de repente uno puede hasta irritarse, ¿hasta cuándo? Nos cuestionan por esto, por lo otro. Pero tiene que tener este cargo, hay que tener mucha paciencia para desempeñarlo, porque ese es el costo de tener la complejidad y el tamaño que tenemos.
Y lo segundo, Daniel, es que lo menciono como la parte más dolorosa, más difícil de este trabajo, son los accidentes fatales. Nada se compara con el impacto que tiene en la vida personal de un accidente fatal. Yo llegué a Codelco, lo señalé, el 11 de marzo de 1990 como vicepresidente de operaciones. 60 días antes había ocurrido un estallido de roca en el nivel sub 6 de teniente, con 6 fatales. O sea, a mí me marcó mi entrada a Codelco, porque cuando yo llegué, Codelco estaba terremoteado por este accidente fatal que había ocurrido en el teniente. El 31 de julio del año pasado tuvimos un accidente fatal en teniente. Después de 35 años de no tener fatales por estallido rocal, tuvimos un accidente fatal en el teniente, varios cientos de metros más abajo del sub 6, 6 fatales. La organización se remece la familia de los mineros fallecidos, se remece la comunidad que vive en Rancagua, se remece y se impacta a todos los países. Recordarán ustedes perfectamente bien que ese accidente tuvo cobertura directa en 4 canales de televisión pública durante 2 días, mientras realizaban el rescate, que al final terminó en que esos 6 mineros habían fallecido. Entonces, esta es sin duda la parte más dura, más difícil y más dolorosa de esta pega. Interesante escucharte. Interesantísimo. Máximo, volvemos a la energía, si me permites. Tú siempre has defendido que el Estado no puede ser un espectador cuando hablamos de energía. ¿Crees que es esa misma filosofía de un Estado activo lo que ha permitido que Codelco haya entrado con tanta fuerza en el negocio del litio y, por supuesto, en la negociación con SQM? Definitivamente. Chile tiene una historia larga antes de llegar al Congreso Nacional a aprobar de manera unánime la nacionalización de la minería del cobre. La nacionalización se produjo en el año 1971, pero ya habían 30 años donde esta idea se discutía bajo la fórmula de la chilenización del cobre de Eduardo Frei Montalva, o de la nacionalización del cobre con Salvador Allende. O sea, había una conciencia de que este recurso natural es el principal recurso natural que tiene Chile, y es un recurso natural tremendamente importante para la humanidad. Tenemos las mayores y mejores reservas de cobre del planeta. Entonces, se produce la nacionalización del cobre en el año 71, pero luego, cuando hubo algunas ideas alrededor de por qué no privatizar Codelco, se produce que en el año 80, en 1980, estábamos en dictadura, estábamos con Pinochet de presidente, y se acordarán ustedes que se dicta la Constitución de 1980, que refuerza aún más la idea de que Codelco tiene que ser una empresa 100% estatal. Y yo creo que nosotros como empresa, Codelco, es una parte central, fundamental, principal del ecosistema minero que hay en Chile. Codelco es una empresa que ha sido un vivero de talento para la minería. Yo estuve en el seminario, el congreso, digamos, de la Asociación de Desaladoras que se realizó en Santiago, y me enorgullecía de ver que yo era el presidente del directorio de Codelco, pero venía el presidente ejecutivo de Antofagasta Mineras y Iván Arregada a presentar lo que ellos estaban haciendo en Desaladora, y Iván Arregada, ex Codelco.
Y luego venía Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Collahuasi, a presentar lo que ellos estaban haciendo en materia de agua y desaladora. Jorge Gómez, ex Codelco. Por donde uno recorra la minería chilena, se encuentra con gente que se formó en Codelco. Yo creo que hoy día Codelco representa 1,5 millones de toneladas de producción de cobre, más o menos, y el país produce 5,5 millones de toneladas, somos como 1/3 de lo que el país produce, pero nuestro impacto no se mide por el 1,5 millones de toneladas, se mide por la cantidad y la contribución que hemos hecho a crear este ecosistema. Entonces, yo diría que hemos sido una empresa estatal, orgullosamente estatal, muy exitosa. Así Así es reconocida internacionalmente. Creo que Codelco, como empresa estatal, le hace muy bien a la minería chilena. Y no solamente por lo que le aporta al fisco, sino que por lo que contribuye a las características del ecosistema minero. Muchas gracias. Ujú. Máximo, hablemos un poco de ambición climática y de descarbonización, reducción de emisiones. Codelco tiene metas desafiantes en este ámbito, en este plano. Y preguntarte, ¿acaso este es el pasaporte necesario para que el cobre chileno no sea castigado con aranceles de carbono en los mercados internacionales? ¿Cuánto se está exigiendo? ¿Cuánto está traccionando, empujando Codelco en este ámbito? Bueno, yo creo que es para todo el mundo claro que el modelo que hemos usado en el pasado para hacer minería es un modelo que se agotó. No podemos seguir haciendo minería en la forma que la hacíamos en el pasado. Voy a dar un solo ejemplo, lo mencioné con el tema de la desaladora. Codelco consume 5.500 litros de agua por segundo. 5.500 litros de agua por segundo. Es una cosa, imagínense, cada botella tiene 1 litro, nosotros consumimos 5.500 litros por segundo. Principalmente en nuestros procesos de concentradora, la planta concentradora de cobre. Bueno, y claro, históricamente el agua de la minería salía de las cordilleras. El agua la sacábamos, digamos, de la cordillera con grandes cañerías que se construían y caía el agua al valle donde están nuestras minas por gravedad. Hoy día ya no es más posible imaginarse grandes proyectos mineros sacando agua del continente, agua continental. Y por eso que ya hay hoy día en Chile 24 desaladoras, por eso que nosotros estamos inaugurando nuestra desaladora ahora en los próximos meses, en Tocopilla, Caleta Viuda, para llevar agua desde el mar, desalarla, bombearla 160 kilómetros, o sea, eso usa mucha electricidad, energía renovable, energía solar, energía eólica, para poder tener agua que ya no es agua continental, sino que es del mar, que le hace muy bien a esa región, porque piensen ustedes que el agua que nosotros consumimos la consumimos en la mitad del desierto, en zonas de alto estrés hídrico. Ya, ahí tenemos un ejemplo de sustentabilidad. Tenemos que hacer minería con agua de mar. El caso de la electricidad es lo mismo. Nosotros como Codelco tenemos ya firmado todos los contratos, para que el 100% de la energía eléctrica que consume Codelco sea energía renovable. Hoy día tenemos algo así como 60%, pero al 2030 va a ser 100%. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestra actividad es muy intensiva en consumo eléctrico. La cuenta de la luz número 1 de Chile es Codelco. 10% de toda la electricidad que Chile consume, la consume Codelco. Porque evidentemente nuestro proceso minero es muy intensivo en electricidad, porque nosotros tenemos que meter la roca en unos molinos y molerla
hasta que logremos extraer de ahí, digamos, el cobre que viene en la roca con un porcentaje de 0,65%. O sea, movemos mucha roca para sacar ese 0,65% y eso lo hacemos con la electricidad. El Morín. Tenemos 250 buses eléctricos. Hoy día estamos teniendo cada día más para soportar a nuestros trabajadores. Los trabajadores vienen a distancia de la faena y nosotros estamos en buses eléctricos. Tenemos pilotos con explosivos de baja huella. Tenemos, evidentemente, una calculadora, y la primera calculadora de huella de carbono para proveedores de la minería. Y esto todo porque efectivamente el desafío del cambio climático es un tremendo desafío para la minería. Y definitivamente vamos a tener trazabilidad total de origen del cobre y cómo se produce por parte de los mercados y por parte de nuestros clientes. Para allá vamos. Entonces, nosotros necesitamos tener esa trazabilidad y para ello necesitamos también que cuando se mida esa trazabilidad muestre que estamos haciendo esto de una manera responsable con el medio ambiente. No se puede hacer minería sin responsabilidad ambiental. Y eso creo que lo hemos aprendido como empresa y también como país. Sí, la industria está dirigida o avanzando fuertemente en eso, pero Máximo, te tengo que interrumpir porque en Hágase la Luz no solamente hablamos de energía, en este caso sus fronteras, sus límites, su superposición con la minería, sino que también hacemos que nuestro invitado nos presente cuál es el tema de su gusto, cuál es su canción que quiere compartir con nuestra audiencia. Así que te invitamos, Máximo, a presentar el tema elegido para irnos a una pausa musical y cuéntanos por qué elegiste ese tema, qué te evoca, por qué es de tu gusto. Bueno, a mí me encanta la música. Yo aprendí desde muy joven a ir a la ópera. Cuando estoy en distintos lugares del mundo, siempre me hago un huequito para ver qué es lo que está pasando en la ópera. He estado en ópera en Japón, he estado en ópera en China, he estado en ópera en Europa, en Estados Unidos. Y obviamente soy abonado del Teatro Municipal de Santiago. Me encanta la ópera. Pero hoy día elegí otro tema. No voy a hablar de ópera ni de música clásica, ni tampoco voy a hablar de música rock pop, o alguno de los músicas que probablemente ustedes más han usado aquí. Yo hoy día quiero elegir a Patricio Mans. Tremendo cantautor chileno. Y quiero elegir a Patricio Mans con la canción que ustedes bien conocen, que es Arriba en la Cordillera. Arriba en la Cordillera, ¿qué sabes tú de cordilleras si tú naciste tan lejos? Hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callado los atajos del silencio. Es una canción inspiradora, una canción bellísima, y una canción que habla de lo más importante que tenemos en Chile, que es su loca geografía. Y por sobre todo a mí me toca mucho, porque yo me siento que durante 15 años fui un deportista concentrado y dedicado al montañismo. Yo hice cumbre en todas las más altas montañas de Chile, partiendo por Ojos de Salado. Cuando uno le pregunta a la gente cuál es la más alta cumbre de Chile, a la gente a veces dice la Aconcagua. Bueno, no va a hacer eso con los argentinos, si la Aconcagua está en Argentina. Y la más alta cumbre de Chile es Ojos del Salado. La última vez que lo vi fue hace menos de un mes y medio, cuando fuimos al Salar de Maripunga, donde tenemos todo nuestro proyecto de litio. Entonces he hecho Ojos del Salado, he hecho el Delgado Tres Cruz, he hecho el volcán de Parinacota, y no se me olvida contarle que también llegué a la Antártica chilena a hacer la más alta cumbre de Antártica, que es Mount Vinson. Y Mount Vinson, claro, no tiene los 6.850 metros de Ojos del Salado, pero tiene 4.600 metros, pero de una complejidad tremenda, porque con vientos de 100 kilómetros por hora, con día largo, porque no hay noche, no hay en la época que uno va allá, digamos, febrero, y
es una montaña maravillosa. No llegué a la cumbre con unas dificultades, pero así pasa y dije voy a volver, pero bueno, entre las otras responsabilidades nunca me tuve el tiempo para volver. Pero me siento un hombre muy cercano a Patricio Mans, muy cercano a nuestra cordillera y por lo tanto, por eso elegí esa canción. Muy bien, que no quepa duda, un hombre de la minería, un hombre de la montaña, de las cumbres, ¿cómo no podía elegir Arriba de la Cordillera de Patricio Mans? Vamos con la canción elegida por Máximo y volvemos a la segunda parte del Hágase la Luz del día de hoy. Diez aves de cordilleras, si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero, hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbreños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa, la maldición del arriero. Llevó mi viejo esa noche a robar ganado ajeno junto al paso de Atacán, a la entrada del invierno. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencios. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Los Ángeles, Santa Fe fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando el lobo hundió del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y solo llevó la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno, arriba en la cordillera. No nos vio cruzar ni el viento, con qué orgullo me querría si ahora llegara a saberlo. Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo con su pena de hombre pobre y 2 balas en el pecho. Preciosa canción, Máximo, preciosa canción, que habla de algo tan importante en Chile como es su cordillera. Y volviendo un poco a lo que conversábamos antes de la canción, volviendo al agua y a la energía. La minería moderna depende de la desalinización, como comentábamos hace un rato, y tú nos das algunas cifras de los consumos de agua en Codelco que son absolutamente espeluznantes. Y es un proceso intensivo en energía.
¿Cómo están resolviendo en Codelco la paradoja de necesitar más energía para obtener agua sin que esto dispare los costes operativos de las divisiones? A ver, bueno, esa pregunta viene central porque, mira, yo he sido 50 años empresario y yo creo que cuando uno es empresario y tiene una empresa, lo que más importa es que que lo que uno produce tenga mercado. Conozco muchas empresas que producen cosas que ya están obsoletas, cosas que ya la gente no quiere, cosas que no tienen mercado. Eso es todo lo contrario a lo que le pasa a Codelco. El mundo quiere y necesita cada día más cobre. El cobre está en todo, el cobre está en la electromovilidad, el cobre está en las energías renovables, el cobre está en la electrificación, el mundo es cada día más eléctrico, va a ser cada día más eléctrico y para conducir la electricidad el mejor conductor, el más eficiente es el cobre. Entonces, tenemos una muy buena noticia que es que el producto que tenemos tiene mucha demanda, muy sólida, muy fuerte. Y el otro lado de la medalla es que cada día cuesta más producirlo. Cada día cuesta más encontrarlo. Si antes el cobre estaba ahí casi a la vista en la cordillera, digamos, hoy día hay que meterse en profundidades para encontrarlo. Cuando te lo encuentras, en vez de tener una ley de 1,3%, que por ejemplo la que había cuando yo entré a Codelco el año 90, 1,3% era la ley del mineral. Hoy, el año pasado, la ley del mineral fue 0,65%, o sea, la mitad. Cada día menos ley, cada día más profundo y cada vez con una mineralogía más compleja. Entonces, para producir más cobre, hoy es mucho más difícil y mucho más caro. Déjame decirte que hoy producir este cobre con menos ley y con una mineralogía más compleja se requiere más agua. O sea, el mismo nivel de producción que tenemos hoy para sostenerlo requiere más agua. Cada tonelada de cobre hoy necesita más agua que lo que necesitaba producir una tonelada de cobre hace 5 o 10 años. Entonces, claro, el agua es un recurso fundamental y el agua, al final, como ya señalamos, no cae por gravedad a nuestras minas, sino que ahora la bombeamos y bombear significa electricidad. Conclusión de toda esta historia. La inflación que hay en el mundo hoy es menor a la inflación que hay en la minería hoy. O sea, la inflación de costos que hay en la minería es superior a la inflación de costos que tienen otras actividades productivas. En parte por el costo de mano de obra, en parte por el costo, digamos, también de los insumos, en parte por el costo de los proyectos. O sea, antes para producir una tonelada de cobre había que invertir, no sé, $10,000, perdón, $20,000. Hoy día hay que invertir $40,000. Entonces, el aumento capital, por lo tanto, el costo capital. Entonces, el gran desafío que tiene la minería es controlar sus costos. Y no está fácil. Okay. Eso explica en alguna medida en que el precio esté subiendo. Si al final nadie puede producir cobre cuando el precio no es atractivo. Entonces el precio está subiendo para que más gente pueda participar en la producción de cobre. A propósito de precio y electromovilidad, que era un tema mencionado en tu respuesta anterior, también decir que la producción está estancada. Están las leyes, están las dificultades que bien estaban mencionadas en la respuesta anterior. Pero entonces preguntarte, Máximo, ¿cómo Codelco puede recuperar sus niveles de producción, aumentar sus niveles de producción derechamente y capturar este ciclo de alta demanda, que es una oportunidad inédita, tal vez en términos históricos?
Claro. No, mira, este no es un problema, Daniel, es solo de Codelco. Piensa tú que Chile, hace 20 años que está estancado produciendo 5,5 millones de toneladas. O sea, llevamos 20 años produciendo 5,5 millones de toneladas al año. La gente dice, chuta, problema, uno aumenta la producción. Oye, para aumentar esa producción y para generar los 5,5 millones tenemos que trabajar cada día más, porque está cada día más difícil conseguir los mismos 5,5. Entonces, claro, yo creo que efectivamente este es un desafío para toda la industria mundial y también en Chile. Y obviamente para Codelco. Mira, la base de este negocio parte por las exploraciones. Lo primero que hay que hacer es explorar, formar una perforadora, perforar y determinar, parece que perforé 5 o 10 lugares distintos, mapeo eso en base a un modelo y concluye que parece que aquí hay cobre, ¿viste? Primero exploración. Luego tenemos que hacer inversiones continuas. Y luego hay que tener talento humano. Es un tema que yo quiero levantar, porque necesitamos efectivamente como país tener más gente que se forme, no solo en la minería, si la minería usa mucho electricista, la minería usa mucho montajista, la minería usa mucho ensamblador, mucho operador de camiones, operador de cargadores frontales y obviamente minero. Entonces, yo creo que aquí no hay una respuesta única de decir esto es lo que tenemos que hacer y hay mucha gente que le encanta así, si ustedes hacen esto, listo, se va a producir boom, minería. No creo en esas respuestas tan simplonas. Creo que al final tenemos que hacer demasiadas tareas, tenemos que explorar más, tenemos que formar más talento, tenemos que desarrollar nuevas constructoras, tenemos que ser capaces de sostener ya el entorno de estabilidad que esta industria requiere, porque aquí nada pasa de un día para otro. Aquí cualquier cosa que queramos hacer, 10 años no nos toma. Entonces la estabilidad importa mucho en este negocio. Y obviamente, y esto se ha dicho ya bastante, necesitamos una minería responsable con el medio ambiente, que cumpla con todos los estándares ambientales y que cuando presenta sus proyectos de inversión los presente de una manera robusta, sólida y al final el Estado que es responsable de evaluar y tomar decisiones y aprobar los permisos, también lo haga con la agilidad que corresponde. Nunca bajando los estándares. No es ese el nombre del juego. El nombre del juego es que todos seamos muy eficientes en lo que hacemos. Ok, la verdad que, bueno, hablamos de cobre, Máximo, hablamos de litio, pero el mundo entero habla de tierras raras, habla de minerales críticos. ¿Qué lugar ocupan los otros minerales críticos y las tierras raras en el plan exploratorio de Codelco del 26-27? ¿Vamos a ver a Codelco diversificándose aún más? Partamos por lo primero. Nosotros hemos sido 54 años una empresa de cobre. Se llama Corporación del Cobre. Menos mal que está la L en el medio, porque ahora podemos decir que es Corporación de Litio y Cobre. Entonces, estamos con una empresa que después de 54 años ser solamente de cobre, hoy ha entrado de la mano de SQM y se ha transformado en Nova Andino, donde somos la mayor empresa productora de litio del mundo. Entonces, creo que hemos hecho una movida estratégica como empresa. Somos hoy día una empresa de litio y cobre. En materia de minerales críticos, los minerales críticos más importantes, hoy día más valorados, más destacados, son cobre y litio por su rol en la electromovilidad, por su rol en la electrificación del mundo, y porque la electrificación del mundo
no es solamente tener más autos eléctricos, sino que son más baterías. Ustedes lo saben. Hoy día las baterías no son solo para los automóviles, las baterías son para plantas solares, para plantas eólicas, baterías para, se llaman BESS, la batería para sostener el sistema eléctrico. Porque cuando uno construye una planta solar y en una hectárea, digamos, con 10 hectáreas o en 100 hectáreas hay paneles solares, hay varias hectáreas que son para baterías. Y esas baterías son litio. Entonces, tenemos el plato bien lleno, con cobre y con litio. Yo quisiera señalar que entiendo el tema de las tierras raras, entiendo el interés que puede haber por tierras raras, por todo lo que son los temas aeroespaciales y otras industrias de tecnología avanzada, pero Codelco hoy está concentrado en la tarea del cobre y el litio en su asociación Andino para impulsar y poder anunciar y ingresar con proyectos de estudio de impacto ambiental de Salar Futuro, que es el proyecto que tenemos para el Salar de Atacama, para aumentar la producción y en un plazo de algunos años hacerlo, producir litio sin usar agua continental. Ok, muchas gracias. Máximo, tú has mencionado anteriormente, también hoy en el programa, que el modelo de los últimos 50 años que llevó a Codelco a ser exitoso se agotó. Hecha esa afirmación, preguntarte cómo debería ser ese modelo de relación entre Codelco, las comunidades, el medio ambiente, pensando en un par de décadas hacia adelante y considerando que los yacimientos son cada vez más profundos, menor ley, hay que intervenir más, hay más impactos involucrados, etc. Entonces, al modelo que ya se agotó, ¿cómo debería esto evolucionar pensando en el largo plazo? Bueno, es un modelo que por de pronto tiene que considerar el agua desalada, tiene que considerar la energía renovable, tiene que considerar una relación de respeto con el medio ambiente muy estricta. Tiene que considerar que nosotros nos emplazamos con nuestras operaciones en un territorio que está ocupado por otras personas. Y por tanto, tenemos que generar una relación de convivencia, de buen vecino. De ahí la importancia que tiene que cada día más la minería le ponga prioridad y máxima atención a sus relaciones comunitarias. Tenemos que tener una minería con mucha más tecnología, una minería con mucho más robótica, con mucho más equipamiento, control remoto, con mucha más inteligencia artificial, con mucha más analítica avanzada en nuestros procesos. Esta es una actividad, ya lo dijimos, basada en un recurso natural, muy intensivo en capital y que demanda cada día más nuevas tecnologías. Yo creo que es una minería y esto lo hemos aprendido de la industria del gas y petróleo. La industria del gas y petróleo, hace muchas décadas ya, funcionaba sobre la base de consorcios, de asociaciones de empresas que colaboraban entre sí. Entonces, cada proyecto de gas y petróleo era un proyecto compartido de distintas empresas de gas y petróleo. Eso también lo ha aprendido la minería mundial. Hoy, una parte importante de los proyectos mineros también son consorcios, son asociaciones. Collahuasi de propiedad, digamos, de 2 o 3 socios, con 10 propiedades de 2 o 3 socios. Nosotros somos socios, digamos, en los bronces andinas con Anglo American. Somos socios en el Abra con Freeport. Está anunciado por parte del Abra un tremendo, millonario proyecto de expansión. Somos socios con Río Tinto en el Nuevo Cobre, en la región de Atacama, y litio en Maricunga. Somos socios de MHP para explorar en la región de Antofagasta. Entonces, tenemos un modelo de asociación con terceros que comienza a instalarse en la minería mundial
similar a lo que se hizo con la industria de gas y petróleo y que toma hoy día cada vez más forma, porque evidentemente estos son proyectos que requieren compartir riesgo, compartir tecnología, compartir experiencia, y eso se hace de manera colaborativa y asociativa. Yo creo que la minería futura es de manera mucho más colaborativa de lo que fue el pasado, y destaco acá la colaboración público-privada. Piensen ustedes lo que es Novo Andino. Novo Andino es una empresa 50+1 de propiedad de Codelco, empresa del Estado, con la mayor empresa por valor bursátil que hay en Chile, que es SQM. Entonces, es un modelo Máximo, también y de en- asociación Y público-privada. en ese modelo colaborativo, ¿hay espacio para que privados se incorporen a la propiedad de Codelco? A la propiedad de Codelco como la corporación, ninguno. La corporación del cobre Codelco es una empresa orgullosamente estatal que por la constitución del año ya cambio nacional con la nacionalización del cobre del año 61 y luego reafirmado, incrementado y fortalecido el año 1980, es una empresa 100% de propiedad estatal. Lo que no quiere decir que nosotros no desarrollemos una multiplicidad de iniciativas con privados. Piensa tú, Daniel, que nosotros tenemos 15.000 trabajadores propios, y 60.000 trabajadores de empresas que nos dan servicios de construcción, de ingeniería, de casinos, de seguridad, de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un tremendo también mundo privado que junto a nosotros desarrolla la operación minera. Y tenemos todas nuestras asociaciones. Codelco tiene hoy día 18 asociaciones. Somos socios de todas las mayores empresas mineras del mundo. Y Codelco ha hecho 12 de esas asociaciones en los últimos 3 años. Entonces, esto va como avión en materia de asociarse con las mayores empresas mineras del mundo. Tremendo, ¿ah? Máximo, esto se termina. No sé si te ha hecho corto o largo, pero ha llegado a su fin esta conversación contigo. Y te Se me ha invita. hecho muy entretenido, Marta. Gracias por las preguntas tuyas y de Daniel. Bueno, el programa te quiere invitar, Máximo, en esta parte final nosotros llamamos hacer la luz, ¿no? Que es una especie de minuto de confianza que te otorgamos para que nos des tu último mensaje. Agradezco, y la verdad es que mi último mensaje se relaciona realmente a que todos estos temas que hemos hablado son cómo producimos más cobre, cómo somos más responsables con el medio ambiente, cómo somos más cercanos con nuestras comunidades. Pero yo creo que al final todo esto se relaciona con una palabra clave, que es la confianza. Y para mí la palabra confianza es una palabra central en el mensaje que quiero cerrar el día. Primero, como chilenos, tenemos todo el derecho a sentirnos muy orgullosos de Codelco, pero también tenemos que ser muy conscientes de que Codelco también necesita la confianza de chilena y chileno. Entonces, creo que decirle Codelco es una tremenda empresa, y Codelco se sostiene sobre la base de valores. Y entre esos valores están hacer las cosas bien, hacerlas con cuidado, con nosotros mismos y con el tercero, hacerlo con excelencia, hacerlo como una empresa que verdaderamente es muy cuidadosa en su ética y en su probidad. Cada vez que uno toma una decisión, yo sé que importa mucho, porque esta empresa tiene 20 millones de accionistas. Y estamos cuidando bien, tenemos que cuidar muy bien el patrimonio de esos 20 millones de accionistas. Y por lo tanto, creo que la palabra clave acá no solamente cómo producimos más cobre, sino que cómo producimos más confianza. Buenísimo, interesantísimo. Gracias. Máximo, agradecidos por haberte tenido en nuestro Hágase la Luz. Vamos despidiéndote y cerrando el programa. Y el cierre está a cargo de Marta. Marta nos tiene que
invitar a escuchar un tema de su elección para despedirnos en el Hágase la Luz del día de hoy. Adelante, Marta. Muchas gracias, Daniel. Bueno, yo he elegido una canción de Joaquín Sabina, un español que ha compuesto grandes canciones, y en concreto he elegido una canción que se titula La canción más bonita del mundo, porque al igual que no existe probablemente la canción más bonita del mundo, y tampoco quizá exista ni el país ni el desierto más mágico, sí existe, creo yo, una forma profundamente humana de comprometernos con aquello en lo que creemos, que en el fondo no es otra cosa más que comprometernos con la vida, ¿no? Y cuando sucede eso, convertimos nuestro día a día y nuestra vida en lo más hermoso que somos capaces de hacer. Y he elegido esa canción porque creo que representa muy bien a Máximo. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Gracias, Máximo. Nos despedimos hasta el próximo Hágase la Luz en una semana más, como cada día martes. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Saludos, que tengan un buen día.